como algunas personas argumentan que la ley ya no hay que cumplirla, y especialmente en este tema de los diezmos, las ofrendas y las finanzas, entonces deberíamos tomar en cuenta los otros libros que están en las escrituras, porque no todo lo que hace parte del Antiguo Testamento es la ley de Moisés. La ley de Moisés son los primeros 5 libros. Luego vienen los otros libros que hacen parte o que son los que componen las sagradas escrituras. Y entre esos están los salmos y los profetas. Así que vamos a ver ahora lo que dice el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, acerca de las condiciones de Dios para bendecir al hombre. El Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio en el Sermón del Monte, allí, como he dicho en los primeros capítulos de este curso bíblico, El Reino de Dios, Él habla de los mandamientos, las nuevas leyes que el Padre ha ordenado que el pueblo siga, que el pueblo establezca. Y en ese sentido de la bendición de Dios, habla en el capítulo 6 de Mateo, verso 31 al 33. Y dice: no os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando aquí a los creyentes? Como decía el Salmo 127, que el hombre en vano o pierde el tiempo, dice que ustedes se levanten temprano y se acuesten tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque allá dice, porque Dios al que ama, Él le da su bendición aún mientras duerme. Eso no quiere decir que no hay que trabajar, sino que la bendición de Dios, como dice el Proverbios, es la que hace enriquecer. Allí está hablando de que mucha gente trabaja, se afana, se desespera por conseguir lo que son las cosas materiales, pero al final no las consigue, termina desgastado. Entonces el Señor, acá en el Nuevo Testamento, lo que Él dice es, ustedes no deben afanarse, no deben andar en desesperación por las cosas materiales, porque vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Los que no creen en Dios, la gente que no conoce a Dios, es la que vive afanada por esas cosas. Pero primero, el reino de Dios y su justicia, el Padre les añadirá todas esas cosas que ustedes necesitan. Es lo mismo, es un equivalente al Salmo 127, verso 2, que es donde nos dice, no se afanen, no se angustien, porque Dios al que ama, Él le otorga su bendición aún mientras duerme. Entonces, buscar el reino de Dios es un mandamiento, es una orden, es una prioridad para que podamos ver la gloria de Dios y la bendición de Él en nuestras vidas. Vamos a tener que invertir o poner en orden nuestras prioridades. Primero Dios, primero su reino, primero sus cosas, y después entonces es las y serán las añadiduras. Lo que el Señor está diciendo es que aunque usted trabaje mañana, tarde y noche y de madrugada, si no cuenta con la bendición de Dios, eso que usted tanto se afana, como le pasa a algunas personas, usted va a ver que su dinero o su salario o lo que gana no le rinde, no le alcanza realmente para lo que usted espera y termina desgastado. Pero cuando usted trabaja, cuando usted invierte, cuando usted empieza un negocio y en ese negocio está la bendición de Dios, así sea poco, el Señor lo hace prosperar. Entonces es procurar la bendición de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Busquen primero el reino de Dios y Él les otorgará su bendición para que todas esas cosas que a ustedes les pueden afanar o están esperando que lleguen, el Señor se las pueda dar. También los apóstoles expresaron al Señor sobre la decisión que ellos habían tomado de dejarlo todo.
En Marcos capítulo 10, verso 28 al 30, dice la escritura: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El verso 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Esto parece ser exagerado, porque habla de recibir 100 veces más. Entonces aquí otra vez aparece las condiciones. Y esas condiciones son las que expresa el apóstol Pedro. Él habla de un plural. Nosotros, dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así que cuando vemos lo que dijo el Señor en el capítulo 6 de Mateo: busca primero el reino de Dios y su justicia, ellos habían dejado todo por buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo que el Señor les dice: cualquiera que haya dejado por mi causa casas, hermanos, hermanas, mujer, padre, todo, tierras, en este tiempo va a recibir 100 veces más. O sea que la bendición de Dios está condicionada a que usted busque primero y le dé prioridad a las cosas de Él, a la palabra de Dios, a lo que el Señor le está diciendo. Y todas esas demás cosas vendrán multiplicadas, lo que está diciendo el Señor. Ahora, si usted no le puede creer al mismo Señor Jesucristo, porque estas son palabras de Él. Ahora, en el capítulo 22 de Lucas, verso 28, el Señor también les habla a sus discípulos. Él les dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Verso 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Observe bien que tanto en la primera mención de Marcos, capítulo 10, verso 28, el apóstol Pedro dice: lo hemos dejado todo. Y acá en Lucas capítulo 22, verso 28, el Señor dice: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así que no solamente ellos habían dejado todo, sino que habían permanecido al lado del Señor en medio de las pruebas. Y eso hizo que se volvieran ahora merecedores de una bendición, la bendición del Señor. Y les dice en la primera parte de Marcos que van a recibir en este siglo recompensa, y en el siglo venidero dice: yo les asignaré un reino para que gobiernen conmigo y para que coman conmigo a mi mesa, así como mi Padre me ha asignado un reino, yo también se los asigno a ustedes. Entonces vemos que la bendición de Dios en el Nuevo Testamento no está suelta, no está al azar, no es simplemente por usted decir: ahora soy cristiano, ahora voy a la iglesia. Estos apóstoles dejaron todo. ¿Qué has dejado tú por causa del Señor? ¿Qué es tan importante para ti que pueda hacer que te alejes de las cosas de Dios, que priorices eso, sea esposo, sea esposa, sea familia, sea cualquier otra cosa, y no el reino de Dios? ¿Qué tan importante para ti más que Dios? ¿O realmente las cosas de Dios son más importantes para ti que cualquier otra cosa? Entonces aquí lo que el Señor está diciendo: si para ti es más importante mi reino, si para ti es más importante mis cosas, ten por cierto que yo te voy a bendecir. Ahora, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12, en la versión traducción lenguaje actual, dijo el apóstol: al que soporta las aflicciones, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Observe bien que el apóstol Santiago, ya en las cartas, como ocurría en el Antiguo Testamento, que encontramos que en la ley, en los salmos y en los profetas está hablando de las mismas condiciones.
Acá en el Nuevo Testamento, tanto en el Evangelio o en los Evangelios como en las cartas de los apóstoles, también está hablando de las mismas condiciones. El Señor dijo, bueno, si ustedes han permanecido en mis pruebas, si ustedes buscan primero el reino de Dios, entonces la bendición de Dios va a estar sobre ustedes. Y aquí el apóstol Santiago está diciendo, el que soporta las dificultades, Dios le otorga su bendición. Así que si por causa del Señor usted está viviendo alguna dificultad y usted la está enfrentando y no reniega, no se desmotiva, no se desanima, no se aparta, no deja tiradas las cosas de Dios, usted va a recibir la bendición de Dios y todo lo que usted emprenda, el Señor se lo hará prosperar. Ahora, consecuencias de no obedecer el mandamiento del Señor. Esto que vamos a leer a continuación es lo que dijo el Señor Jesucristo para que todos supiéramos qué ocurre cuando una persona no acata, no escucha sus palabras, sus mandamientos y piensa que por el solo hecho de ya asistir a una iglesia o haberse vuelto evangélico, ya él tiene ganada todas las bendiciones de Dios. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 1 al 11. En la versión traducción lenguaje actual dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no pueden hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se aparta, se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y, cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que yo les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Observe esto. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, lo que les he mandado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Observe bien lo que dice el Señor. Aquí está hablando el Señor Jesucristo ya al finalizar su carrera ministerial. En este Evangelio de Juan, Él está hablando que una persona que no da fruto, una persona que no obedece sus mandamientos, será cortada, no dará fruto, será echada y se secará y luego será echada en el fuego y se quemará. Ahora, el que sí da fruto, el que obedece sus mandamientos, el que obedece su palabra, a ese el Padre le dará todo lo que pida. Escuche bien que la condición acá al final en el Evangelio está lo mismo que al comienzo. El que si ustedes permanecen unidos a mí y obedecen todo lo que yo les mando, ustedes pueden pedir lo que quieran y el Padre se los dará. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces la condición, tanto en la ley como en los salmos, como en los profetas, como en los evangelios, como en las cartas de los apóstoles, es la misma.
obedecer los mandamientos del Señor, guardar y obedecer y cumplir los mandamientos del Señor, y el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿por qué es tan difícil para el ser humano, o se le parece tan difícil al ser humano, la idea de guardar los mandamientos del Señor? Y se va por su propio camino. Escuche bien, porque lo que dice la Escritura es que el pueblo, cuando desobedecía, habló del pueblo de Israel, pues Dios les enviaba su juicio, le enviaba su castigo. Y esos ejemplos están allí en las Escrituras para que nosotros aprendamos de ello. ¿Pasará algo distinto con la iglesia del Señor? Pues no. Por eso vemos a mucha gente que, aunque es cristiana, vive sufriendo de enfermedades, problemas en el matrimonio y, bueno, en sus finanzas ni se diga. Y es porque no sigue las líneas del Señor, quiere seguir su propio camino. Ahora, acá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, es una de las cartas de los apóstoles. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, verso 1, en la versión Palabra de Dios para Todos: estimado pueblo elegido por Dios, esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros, esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Observe lo que el apóstol Pedro concluye en este hermoso tema acerca del reino de Dios. Dios el Padre, en su infinito amor, nos escogió de antemano, nos eligió, nos limpió con su sangre para que le obedezcamos. Si no hay esa obediencia, entonces no habrá bendición. Y yo te invito a ti para que a partir de ahora te hagas un propósito de obedecer los mandamientos de Dios. No te dejes influenciar, psicosear por aquellos que andan tergiversando las sagradas escrituras. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por tal razón, su palabra también sigue siendo la misma ayer, hoy y será siempre la misma. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que anímate, como dijo el Señor: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El apóstol Juan dijo que el mandamiento del Señor no son gravosos. Hazte el propósito: si aquí en la tierra nos sometemos a las leyes, a la constitución del país, nos sometemos a otro tipo de reglas y de leyes, ¿cuánto más no deberíamos someternos a las leyes y los mandamientos del Dios viviente para recibir su bendición? Él quiere bendecirte. Él quiere poner su bendición en todo lo que tú hagas. Sé tú el nuevo José de este tiempo. Sé tú el nuevo Isaac de este tiempo. Sé tú el nuevo Obed-Edom de este tiempo. Sé tú el nuevo que ahora se convierte en el portador de la bendición de Dios, y que todo lo que tú hagas en ese negocio, en ese emprendimiento, en esa empresa, en ese trabajo que haga, allí, como dijo el salmista, todo lo que haga prosperará. Esa es la bendición para ti si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios.